Hola Epsis, buenas tardes. Vamos a dar inicio con la tan esperada toda la semana de nuestro autor estrella, con quienes mi equipo y yo estamos sumamente agradecidos, porque si alguien ha creído en nuestro proyecto desde el principio fuiste tú, y te agradecemos mucho que nos elijas una vez más como medio de difusión de tu obra. Ya solo nos quedan 2 ejemplares del Señor del Túnel y 3 de Devoradores de Fantasmas, entonces traíamos libros artesanales, volaron todos, eso nos hace muy felices también a nosotros que somos parte de tu equipo. Y pues bueno, muchas gracias René, bienvenido, como siempre es tu espacio, es tu casa, y pues bueno, vamos a hablar hoy del Señor del Túnel. Yo ya sé todo del Señor del Túnel, yo soy fan, pero yo sé que nuestra audiencia desconoce probablemente el origen del Señor del Túnel, entonces, pues ahora sí, René, yo te doy el micrófono, tú suéltate, platícanos todo lo que gustes, y en algún momento también me gustaría que leyeras un pedacito también de alguno de los relatos del Señor del Túnel para que sepan de qué va, ¿no? De cómo está construida tu narrativa. Sale, pues. Bueno, pues muchas gracias y pues realmente siempre lo he dicho y lo he recalcado, siempre me ha sido muy cómodo estar con ustedes trabajando. Me ha gustado mucho la respuesta que dan, la agilidad que dan. Te voy a ayudar a agarrar el micrófono para que te escuches. Y entonces, pues vamos a empezar con lo que es el libro, ¿no? El libro se dio de una manera muy fortuita porque no fue pensado como para escribirlo. El libro fue una petición de mis hijos de que, como yo tenía que ir con ellos para convivir cada 15 días, yo vivo en el norte de la Ciudad de México y ellos viven en el sur, pues por lo general hacíamos 3 horas de ida y 3 horas de regreso. Entonces, en una ocasión, mi hija, que en aquel entonces tenía 10 años, mi hija Milay, me dice, cuéntale a Rodrigo las historias que me contabas cuando yo era niña. Ella tenía 5 años. Entonces, pues eran historias muy pequeñas de terror cotidiano, digamos, porque vienen de mi abuela a mi madre y de mi madre para conmigo. Entonces, aquí la cuestión era contárselas a mi hija para que con sus amiguitos tuvieran miedo. De ahí empezamos a notar que les gustaban y mi hija me pidió que se les contara a mi hijo de 5 años en aquel entonces. Se las empiezo a contar y pues las acabo en media hora, 1 hora. Y ya agarré y pues ya salimos de la casa y me dicen, bueno, pues ahora invéntanos una historia. Pues como nos esperaban 3 horas de viaje, dije, bueno, pues ¿qué les invento? Pues como vamos a ir al metro, pues en el metro me la baso. Y empecé a escribirla, a inventar la historia en el micro y en el metro. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que iba yo en el metro, íbamos todos atiborrados en el metro, y la gente se empezó a interesar en la historia que yo contaba. Dije, bueno, pues vamos a seguirles dando miedo, ¿no? Y nos aventamos así 3 horas con la historia del Señor del Túnel. Ya llegamos a su casa, yo todavía no la terminaba, llegamos a su casa, les dije, bueno, yo ya llegué, hasta aquí los dejo y me regreso. No te vas, terminan la historia. Pero es que mira, yo tengo que regresarme, son las 6 de la tarde. Son otras 3 horas. Sí, son 3 horas. No. Te quedas y terminas la historia. Pues dije, bueno, pues a ver qué les invento. Y les inventé otra media hora más
hasta que terminé la historia. Dije, bueno, pues ya terminé, ahí nos vemos, besos a los niños, o mejor dicho, patadas a los niños y besos a los perros. Y ya me retiré. Y estaba yo en la puerta y que me dicen, para dentro de 15 días lo queremos escrito. Dije, la torre, ya hasta se me olvidó de qué se trataba. Pues ahí me tienen en el regreso, recordando de qué se trataba la historia. Y pues llegando, pum, 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 a escribir todo lo que me acordaba. Pues salió un cuento de como de 10 hojas y me la seguí. Total que ya llegó la quincena, les digo, aquí está su cuento. Pues sí, pero ahora queremos otro cuento. Se busque la canción. Qué fans tan exigentes. Sí. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué les invento. Y les inventé otra historia. ¿Se pueden sentar? Y ya seguimos inventando esa historia. Y me dicen, queremos que cada vez que vengas nos traigas una historia distinta. Dije, bueno, pues ahora a ver cómo le hago. Y en una de esas estaba yo buscando un documento y me encontré una historia que escribí, ¿qué será? Hace como 30 años. Y era una sola hoja y se llamaba La Maléfica. Era una historia real de una muñeca que recibieron en una casa, la mamá la compró y a raíz de que la tienen empiezan a oír ruidos raros en la casa, empiezan a oír pasos, carreritas de niños, risas, y los hijos son los que se dan cuenta, son puros varones, son los que se dan cuenta y le dicen a la mamá, es que está pasando esto, y les dice a la señora, no, pues es que no puede ser cierto. No, sí, mamá, que está pasando así y así y así. Entonces, hasta que una vez la señora lo enfrenta, porque los niños, en aquel entonces eran niños, lo meten en el cajón en el cuarto de los trebejos, meten la muñeca, porque ya tenían mucho miedo, meten la muñeca al cuarto de los trebejos, y la señora, ¿qué hace mi muñeca ahí? Porque pues era de ella. Dice, no, pues es que nos da miedo el cuento, nos da miedo a la muñeca. Y y se mete la señora, no, pero es que, mamá, que esa muñeca tiene algo. No, que no tiene nada. Y va y se mete y le dice, a ver, Maléfica, mis hijos te tienen miedo. Aparte el nombre, o sea, Maléfica. Ya los niños le llamaban Maléfica. Y le dice, a ver, hazme algo. Y empieza, dice, a ver, hazme algo, ponte con uno de tu tamaño. ¡Ay, qué miedo! Y rájale, que se empiezan a mover los cascos de refresco, los de vidrio de aquel entonces. Se empiezan a caer las cajas y se púmbale, que se echa a correr. Dice, patas, ¿para qué os quiero ya? Y dice, me sacan esa muñeca de aquí y me la tiran de inmediato. Y ahí termina la historia de la vida real. Entonces, yo la escribí en una sola hoja, en una cuartilla, y le empecé a meter más. Y pues parece ser que sí es buena historia. Ay, sí, porque se la mostré a mis vecinos y les gustó a los vecinos. Entonces ya se las mostré a mis hijos y me dicen, otra más, y otra más. Y me aventé, cada quincena me aventaba una historia. Fueron en total 7 cuentos. De esos 7 cuentos, honestamente, la que más me gustó fue Eufrasia. A mí también me gusta. Eufrasia es una historia de la venganza de un fantasma. Pero aquí tiene la cualidad de que esa historia empieza con una anciana muy noble, muy buena, muy bondadosa, que se topa con un ingeniero en el Panteón Dolores, en el Panteón Santo, allá en el Distrito Federal. Y de hecho está en Naucalpan, ¿no? Pero al caso es lo mismo. Y y resulta que el ingeniero tiene que ir a Querétaro y la señora es de Querétaro, se tienen que regresar. Le dice, pues yo le doy la ventana.
la lleva y empiezan a tener interacción él y toda su familia con la señora, y pues está convencido de que la señora es muy buena onda, es muy noble. Pero cuando ya llegan, ya están por llegar a Querétaro, la señora le dice, ¿puedes llevarme a mi casa? Está aquí cerca, desviándolo. Y lo lleva a un caserón muy hermoso. La viejita lo lleva a un caserón muy hermoso. Y entran y el señor está asombrado porque pues es de las caseronas de antes, de la época de la Revolución. Las casonas. Sí, de las casonas de antes. Tiene jardín, tiene escaleras, tiene rajes de los antiguos, ¿no? Muy hermosas y todo eso. Entonces le dice, vamos arriba porque quiero que me hagas el último favor. Dice, entregar unas cartas a mis hermanas que viven en Querétaro. Pues ya eran casi las 12 de la noche. El señor se tenía que presentar temprano para su ponencia en la universidad, ¿no? Dice, bueno, eran las 10. Y van por las cartas, pero él empieza a entender que hay algo raro en esa situación, porque ¿cómo es posible que la señora sea tan bondadosa y sus hermanas tan malas y ella insista en darles unas cartas o tratarlas bien? Bueno, pues total que se suben y le dice, toma asiento, ¿quieres un café? Sí, dice, te lo traigo. Para esto la viejita apenas si podía caminar y siempre se oía su falda que estaba almidonada. Se oía como la arrastraba, ándale, exactamente. Y se oía el siseo del almidón y de todo eso. Dice, ¿te traigo tu café? Dice, sí. Se va a tardar como 10 minutos en ir y bajar. Y se pone a curiosar. Y en un 2x3 ya llegó la señora. Dice, aquí está tu café. Y voltea y pues, le hace, ¿cómo es posible? Qué rápida. Qué rápida me trajo mi café. Dice, no, pues es que si estamos solos. Y ya se empieza a tomar su café y la señora le dice, mira, esta es carta para mi hermana Carmen y esta es carta para mi hermana fulanita. Dice, sí. Dice, bueno, pues ahora ya vámonos, le dice a la señora. Pero pues, yo estoy tomando mi café. No, dice, ya vámonos porque se te va a hacer más tarde. Total que se lo lleva y llegan y cuando bajan, oye el llanto de un niño. Y resulta que están en un cuarto, tiene a una mujer y a un bebé. La viejita le dice al profesor, son unas personas que le estoy dando posada. Dice, ella acaba de tener a su hijo y el hombre pues no quiso hacerse cargo. Entonces les estoy dando posada para que estén unos días aquí. Y llora y llora el bebé y llora más fuerte y todo eso. Dice, pero no le hagas caso. Y va y les dice, ahorita regreso. No se vayan a ir, regreso. Y el bebé llora y la mujer llora. Total que ya se van y voltea el ingeniero y ve a una mujer joven cargando a un bebé. Y la mujer joven le hace así y se mete, pero no se mete por la puerta, atraviesa la pared. Y él como ingeniero dice, pues, ¿cómo es posible? Y yo, si la puerta está de aquel lado, ¿cómo? Si no hay por dónde entró. ¿Por dónde entró? Y le dice la viejita, ya vámonos. Pues ya no le permite investigar. Ya no le permite investigar y se van. Total que llegan cerca de Querétaro y les dice, mira, esa es la puerta de la casa de mis hermanos. Llévales las cartas, por favor, y diles que se las entrego yo. Total que él va y toca la puerta como 10:30, 11 de la noche y le contestan que quién es. Ya le dice, traigo una carta para la señora Carmen y su hermana. Dice, ¿de parte de quién? De la señora Eufrasia. Dice, ¿de quién? De Eufrasia. Y gritan luego, mamá, ven, ven. Y ahí sale la mamá corriendo y dice, ¿qué pasa? Dice que trae una carta para ti y para mi tía. Dice, ¿de parte de quién? Dice, de Eufrasia. Dice, ¿de quién?
Eufrasia dice, no esté bromeando conmigo. No, señora, ahí está la señora Eufrasia conmigo. Y voltean y rájale, no había nadie en el carro. Ay, no. Y dice, no, es que estaba ahí conmigo. Dice, mire, si usted me está bromeando, yo voy a llamar a la policía. No, señora, venga conmigo, yo le demuestro que estaba ahí conmigo. Debe de estar alrededor porque la señora no puede ni caminar. Y se bajan a ver el vehículo y encuentran un chal y una bolsa de mano. Y dice la anciana Carmen, dice, sí, sí es ella, esto es de ella. Dice, ya ve cómo no estoy mintiendo, pero no sé dónde esté, dice el ingeniero, no sé dónde esté la señora. Dice, hasta fui a llevarla a su casa. Y se la llevó a su casa y dice, sí, a ver, lléveme. Y las lleva. Ya de regreso las lleva. Qué ganas de regresar, no, hombre. No. Es que pues ya para ese entonces ya todo estaba muy... Ya, sí, era muy misterioso. Muy misterioso, ya no encontraba la respuesta de qué estaba sucediendo. Pues él como ingeniero, matemático y todo esto, le buscaba una razón de ser y no la encontraba. Entonces llegan a la que era la casa y se encuentran con que la casa está derrumbándose, está en ruinas. No como él había visto. No como él había visto, él estaba seguro de que era una casona. Sí, como la vio bonita. Exactamente, y elegantísima, ¿no? Y resulta que no, dice, pero es que no es posible, esta era una belleza de casa. Y llega al portón y el portón está con una cadena vieja y un candado viejo. Dice, no, esto no es posible. Aparte cerrada. Cerrada, totalmente. Ay, no. Cerrada, o sea. Qué ansiedad. Y ya empieza a golpear la puerta y sale un señor vecino. Dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice, no, pues es que, señor, esta casa no estaba así. Yo acabo de salir de ahí. Dice, sí, yo lo vi, que estaba aquí en la puerta. Y lo vi que al parecer estaba platicando con alguien. Pero yo pensé que estaba borracho. Yo pensé que estaba loco. Hablando solo. Dice, porque no había nadie. Dice, pero es que yo entré. Dice, bueno, eso yo ya no lo vi. Dice, pero... Dice, se le queda viendo a la señora y dice, yo a ti te conozco. Dice, sí, Pedro, tú me conoces. Dice, ¿Carmen? Dice, sí, yo soy Carmen. Dice, hace más de 30 años que no nos vemos. Dice, sí, Carmen, desde que te fuiste de aquí. Dice el ingeniero, ¿puedes abrir la puerta? ¿Quién tiene las llaves? Dice, yo tengo las llaves. Dice, Pedro, yo tengo las llaves. Déjame ir por ellas. Va por ellas y regresa y abre el portón. Pues todo destruido por adentro, todo con polvo. Y regresan por unas linternas que tenía el ingeniero y entran. Y le dice el ingeniero, es que, señora Carmen, yo le juro que entré y que aquí estaba la señora Eufrasia. No es posible esto, dice ella. No es posible. No es posible porque Eufrasia murió hace más de 30 años. Pues, ¿cómo que murió si yo la traje desde la Ciudad de México? Efectivamente, está muerta. Total que ya suben y todo eso, y ahí resulta que están en la parte de arriba y les dice, yo aquí me tomé un café. Y le dice una de las chicas que iba con ellos, le dice, sí, efectivamente, esta taza está limpia y tiene café reciente. Y le dice, ya ve cómo sí, y en eso empiezan a oír como algo golpea el barandal. Y todos se quedan, ¿cómo es posible que si estamos solos no hay nadie? Y se oye 16 veces el golpe, y al terminar el golpeteo aparece Eufrasia, como la anciana que es, pero trae un machete. ¡Ay, no! Sí. Y ahí empieza la confrontación, porque se da la transformación de Eufrasia anciana a Eufrasia joven.
y empieza a incendiarse todo el lugar. Y porque para esto le dice, anteriormente Carmen dice, Eufrasia, si crees que porque me estás dando los documentos de esta casa y de los terrenos de adelante, te vamos a perdonar todo el daño que nos hiciste, estás muy mal. Entonces ya cuando se transforma, Eufrasia le dice, yo no vine a darte dinero, yo no vine a darte mi casa, yo vine a cobrarme el daño que me hicieron hace más de 30 años, porque perdí mi casa, perdí fortuna y perdí mi vida. Entonces empiezan con esa situación y al momento en que las quiere matar, aparece Adriana, que es el fantasma que estaba abajo. ¿El del bebé? La del bebé. Mujer del bebé. ¿Por qué? Porque cuando eran jóvenes, Eufrasia la mató cuando querían escapar de ella. Y eran dos bebés. Una de ellas era la chica que abrió la puerta cuando llegó el ingeniero. Y la otra, cuando iba a escapar a Adriana, ya le faltaba poco para llegar a la puerta y Eufrasia le dio un machetazo por la espalda y la partió en dos la espalda. Al momento en que se cae, sale volando el otro bebé que ella lo iba cargando. Y también se muere. Y muere porque se fractura el cráneo. Entonces, resulta que esta Carmen no es cierto, Adriana había estado incendiando los cuartos para que Eufrasia se distrajera. Entonces, Eufrasia, en su afán de apagar el fuego, se mete en el cuarto donde tenían el queroseno y se incendia. Entonces, supuestamente ahí logra salir esta Carmen con la otra niña, que es la que abre la puerta. Y corrió hasta que llegó a la ciudad de Querétaro. Pero cuando entraron los pobladores a la casa incendiándose en aquel entonces, sale Eufrasia envuelta en llamas y dando machetazos a diestra y siniestra. Y dice don Pedro, como creímos que era el demonio, pues los que traían pistola le dispararon y la mataron. Entonces, dice, por eso, entonces ya cuando se enfrentan Carmen con Eufrasia, pues le dice, ahora vine por ti y por tu descendencia. Vine por esta Gloria, que es su hija, y vine por la niña. Les voy a matar a todos. Y a todos, incluía al ingeniero y a Pedro. El ingeniero, que pobre fulano. Pues sí, era el invitado de honor, pero... Bueno. Entonces, aquí la cuestión es que ya cuando las va a matar, aparece Adriana, porque está Carmen esperando el machetazo. Y cuando le suelta el machetazo a Eufrasia, llega Adriana por detrás y le da un machetazo similar al que le dio ella. Y ahí la mata. La mata en el aspecto de que se empieza a deshacer y a convertirse en cenizas. Y pues Carmen se salva en ese momento. Y ya pues Pedro estaba lastimado, el ingeniero pues estaba también incrédulo. Traumado, exactamente. Y total que ya cuando salen, ven arriba de la escalera a Adriana, que está cantando una canción de cuna, pero ya no está llorando. Ya está cantándole a su niño y desde arriba se despide de ellos y se mete a la luz. Y ahí termina la historia. Ese es el cuento que más ha gustado del Señor del Túnel. Un aplauso, por favor. Nos acaba de contar un cuento.
Oh, nadie nos había contado un cuento. Muchas gracias. Espero les haya gustado. No, mucho, mucho. Ahorita solamente tenemos ya estos 2 ejemplares del Señor del Túnel, entonces no duden en adquirirlo. Vamos a pasar a preguntas de la audiencia para cerrar y empezar ahora con Devoradores de Fantasmas. Entonces, ahora ya me va a tocar estar sentadita y escuchando también la historia. Pues bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario, cualquier cosa que aquí le quiera compartir a René? ¿De dónde se le ocurrió la historia de Francia? ¿Cómo la ¿En Francia? Hay una película que se llama, creo que es El Relicario. Es una película de suspenso como de 1968. Entonces a mí me fascina esa película porque tiene ese suspenso de que te va contando la historia y de repente te va diciendo por qué murió por qué murió aquel. Resulta que es un sacerdote que va a confesar a una anciana precisamente en una casa colonial, pero no tiene más que unas velas. Entonces, la señora le cuenta su historia de sus hijos y resulta que durante la revolución todos mueren y ella tiene un hijo pequeño que lo perdió durante la revolución y resulta que ese hijo pequeño es él. Entonces, cuando sale de la casona, Qué inesperado. exactamente, él va atando cabos y se regresa y resulta que la casona ya está en ruinas y llega a donde está la cama, que ya es un colchón viejo, y encuentra el relicario de su madre. Y está buenísima la película. Entonces, cuando yo empecé a escribir, dije, quiero escribir algo similar. Y algo que haga sentir a la gente lo que yo sentí cuando vi el relicario. Exactamente. Ese suspenso que maneja la película, el escapulario, se llama el escapulario. El escapulario. Y está buenísima esa película, se la recomiendo. Es mexicana, pero es de esos suspensos así tipo El Libro de Piedra. Ay, ese también todo el tiempo te mantiene en tensión, todo el tiempo estás así de, ya, por favor, Cuando el viento tiene miedo. Cuando el viento tiene También, miedo, sí. No, hombre, sí. esas, Sí, mire, está en VIX. está en VIX. El escapulario, y es Ajá. de 1968, sí. Exactamente. Muy, muy buena esa película, se la recomiendo mucho. Sale Enrique Aguilar, Ujú. Carlos Cardán, Alicia Bonet. Sí, pero cuando eran sí, se ve chamaquitos, sí, muy joven. Ofelia Guilmain, Jorge Rousseff. Fíjate. Ay, tiene muy buen reparto. Ay, buenísimos, para que la vean. Le voy a tomar un buenísimos. screenshot para que no se me vaya a olvidar a mí. Ok, pues bueno, vamos a finalizar con la presentación del Señor del Túnel para poder dar pie a Devoradores de Fantasmas. Les agradezco mucho el tiempo que se toman y yo te agradezco mucho que nos hayas contado un cuento. Bueno, un cuento de terror. Entonces, pues muchas gracias y continuamos con la siguiente entrevista aquí con René en Devoradores de Fantasmas. Y estos 2 son los únicos ejemplares, entonces no duden en adquirirlos para que él se los pueda firmar. Ha estado firmando libros en partes de la tarde que afortunadamente ha sido muy solicitado. Y pues bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Listo.